Cristina, ¿se puede? José Antonio, hola. Tengo tanto frío. Ya cierro. Ya. Cierra esa puerta, por favor. Y ven aquí al lado del fueguito, porque esto yo es que no puedo. Bueno, ha empezado el año un poco fuerte, por todos los lados, incluso por los cielos, por los infiernos, por las ventanas y por las puertas. A ver, mira cómo son estas cosas que los astrólogos venimos. Creo que en realidad, de todos los científicos del mundo, los astrólogos somos los únicos que venimos hablando de la importancia de este año 2026, de lo bombástico que iba a ser, etcétera, etcétera. Y sí que la gente puede argumentar, bueno, al principio de cada año decís lo mismo, y no es así. No dijimos lo mismo al principio del 2025, un poco de lo que estamos diciendo ahora, porque este es lo que ya... fíjate. Empezó prácticamente con un fuego y una explosión en esa discoteca de ese bar en Suiza, y al día siguiente, ni 24 horas más tarde, justo para esa luna llena, para que veas las lunas llenas, José Antonio. Vamos a entrar en materia dentro de un instante. Feliz año nuevo, gracias, bienvenidos, bienvenidas a todos y a todas. Todos. Somos ya 988 suscriptores, de los cuales tú y yo no podemos sumarnos, porque solo nos faltarían 10 para llegar a los 1000. Exactamente. Si nos sumásemos nosotros. Si sumamos a Roberto, nos quedarían solo 9. Pero si los que hoy os habéis conectado tenéis la amabilidad de decírselo a algún familiar que tengáis cercano, por favor, a lo mejor conseguimos que en este episodio de hoy, de principios de año, lleguemos a los 1000, porque no lo hemos conseguido según era nuestro objetivo a finalizar 2025. Sí, pero visto lo visto, no ha estado tan mal, quiero decir, casi lo conseguimos. Sí. Casi lo conseguimos. Entonces, propongo... ¿Conseguir qué, José los Antonio? 1000 Vale. Pues ya que el mundo se va a ir al carajo, por lo menos que tengamos los 1000 antes de que alguien apriete el botón. ¿No te parece? Sí. Cristina, Why not? Vamos a empezar. Roberto, hoy voy a hablar muy poco porque en los comentarios del último episodio, que por lo visto me ponen a caldo, me han sugerido que hable lo menos posible. Entonces, Cristina, bebe agüita, porque te voy a hacer 3 preguntas. Espera, que voy a decir, tengo que decir esto. A ver. Este té que me has regalado y que tengo preparado aquí para que tú te bebas ahora con este frío. Sí, con lo que yo te traje es así. Esas hierbitas y cositas, es absolutamente delicioso. O sea que si tú quieres pasar la receta de este té a nuestros suscriptores y suscriptoras, por favor, yo diría que sería una buena idea, y así sería el té de José Antonio. Pues a ver, que levante la mano en la sala quien quiera que le pase la receta del té que le traje a Cristina para que cuando grabáramos el episodio en su casa estuviera calentito y preparado, y el que no quiera que pase la receta que no diga nada en comentarios. Pero en cualquier caso, las dos partes, el que quiera la receta y el que no la quiera, por favor que se suscriba. Si no, y bueno, ya dejo de hablar porque... Roberto, por favor, hoy no voy a hablar. Ya tú prepárate porque... Pues me tendrás que hacer preguntas. Imagina un mundo sin estrellas. Los científicos han presentado un cálculo de 70 sextillones de estrellas, un 7 seguido de 22 ceros, que podemos ver en nuestros cielos desde la Tierra. Imagina ahora este planeta sin música. Música deriva del griego mousike, el arte de la musa, ya que los griegos asociaban poesía, danza y música como un todo, el arte inspirado por las musas, y melos, canción, se derivó en melodía, melodrama, melómano. La música es el orden del universo, decía Aristógenes mientras acariciaba su lira. Y sin dejar de imaginar, ¿piensa que no existieran los tomates? El tomate es una fruta de Centroamérica que sintetiza todos sus nutrientes gracias al sol, nuestra estrella. Hay un centenar de variedades. Está compuesto en un 90% por agua, que es la base de la vida en el planeta. Todos los nutrientes que aporta son fuentes de salud para nuestro organismo y es imprescindible en las mejores salsas.
Astrología, Música y Tomate es un podcast enviado por los dioses desde los cielos para iluminar con palabras la sabrosa melodía de nuestras vidas. Con la astróloga Cristina Ler y el locutólogo José Antonio Nieto. Bienvenidos y bienvenidas a todos, episodio número 81. Hoy tenemos un título contundente porque la realidad es aplastante. 2026 ha empezado feroz, muy feroz, como el más feroz de los feroces, de los lobos, de los cuentos de Caperucita de todo el planeta. Y además de eso, como estaba explicando antes Cristina, todo esto viene como efecto de una revolución que hay en nuestros cielos. Esa revolución de la que hemos venido hablando tanto en la temporada 1 como en la temporada 2 está aquí ya. Está en este momento aquí. Nosotros somos meros espectadores de una sucesión de acontecimientos imparables. Cristina, de todo lo que hemos vivido antes de ponernos aquí sentados en tu casa, que estamos muy tranquilos, muy a gusto, fuera hace frío, en Europa tenemos además una situación de invierno brutal, en contra de las previsiones que nos habían dicho que iba a ser un invierno cálido y corto, pues está siendo un invierno bastante intenso y muy frío, nada de cálido. La misma Nochevieja en Crans-Montana, el Sol se encontraba en un punto medio casi exacto entre Venus y Marte, y ahí empezó este 2026 feroz. ¿Quieres desarrollarnos hasta el día de hoy, más o menos 14 de enero, cómo están esos planetas? Y te voy a hacer después una pregunta muy concreta para continuar. Bueno, a ver, yo creo que una de las cosas más obvias que ocurrieron, quiero decir que esto que yo comentaba en mi blog, de que normalmente los astrólogos y astrólogas tendemos a subestimar el poder de una luna llena, porque claro, como ocurre cada mes, está claro que no todos los meses que hay luna llena pasa algo desastroso. Pero sí que cuando pasan cosas tremendamente potentes y desastrosas, como muchísimos tsunamis, por ejemplo, sí que ocurren a menudo para una luna llena. Entonces, el poder que tiene esta alineación del Sol y la Luna y la Tierra entre medio, que es lo que ocurre en una luna llena, obviamente es de una potencia extraordinaria. Tendemos en general a subestimar el poder de la Luna, porque la Luna, como se mueve tan rápido alrededor del Sol, de la Tierra, y obviamente junto con la Tierra alrededor del Sol, parece que cambia rápido todo, entonces no se detiene lo suficiente como Plutón, por ejemplo, o como Neptuno, como para hacer una cosa tan grande. Y sin embargo, sí, ha habido muchísimos tsunamis, muchísimos desastres naturales en lunas llenas y en eclipses, que es también cuando ocurren estas alineaciones Sol-Luna. Y esta fue particularmente potente porque se agregaban Venus y Marte. Pero es que había una cosa más, sobre todo para la noche de Crans-Montana, es decir, en Suiza, ese bar que se incendió y luego provocó una explosión, donde murieron tantos jóvenes y heridos otro montón, un desastre. Había una conjunción exacta, o sea, ese Sol que estaba entre medios de Venus y Marte, todo en Capricornio, estaba combustionado, se llama. ¿Okay? Nunca mejor dicho. Exacto, combustionado, cuando hay una conjunción prácticamente exacta, como en este caso, con Folo. Y yo he hablado mucho de Folos, es uno de los compañeros de Quirón, es el otro centauro que como Quirón es sabio y dedica su vida a aprender para ayudar a la humanidad y ayudar a los demás. Pero es la historia de Folo, ¿te acuerdas? Es aquel que destapa la olla y a raíz de que destapa la olla se arma la guerra de los centauros, ¿no? ¿Qué es la guerra? Porque ¿qué es el centauro? El centauro es el más magnífico símbolo del hombre y su lucha con su parte bestia. Es decir, el centauro es caballo desde la cintura para abajo, o sea, más elocuente es imposible. Y de la cintura para arriba. No voy a hacer ningún comentario, aunque me estás mirando con los ojitos saltones, pero no voy a hacer ningún comentario.
Pero entonces tenemos este símbolo tan extraordinario. A ver, estas coincidencias son extraordinarias. ¿Qué olla destapó Folo? Esta sería la pregunta realmente. En esa noche que pasa eso, en este lugar lleno de gente joven, con más gente que la que tenía capacidad ese lugar para estar seguros, con un techo inflamable muy bajo y con una medida del bar de que una chica tenía que subirse en los hombros de un chico cuando traía una botella con las bengalas encendidas en un techo bajo. O sea, tú imagínate... Sí, los ingredientes de esa olla que destapa Folo son varios y al final lo que cuece esa olla es un desastre. Un desastre. Y muestra algo que necesita verse. Este es el punto de la olla que destapa Folo, ¿no? Realmente esa tinaja que guarda Folo guarda el vino añejo de los centauros. Pertenecía a todos los centauros. De ahí que cuando en la historia Hércules y Quirón y Folo se sientan a tomar el vino, se arma la guerra. ¿Por qué? Porque ellos se hacen dueños de algo que no les pertenecía al todo. Y yo creo que esta cosa terrible que pasó es un poco el hecho de que estas pocas personas que llevan este lugar toman estas decisiones sin mirar el peligro y lo que puede. Es decir, lo ves en los vídeos, ¿no? Que los chicos todavía grabando cuando el fuego ya estaba, ¿no? Sin tener conciencia. Pero esto obviamente totalmente cae en la responsabilidad de los dueños del local. No tiene, por más inconsciencia y bebido y lo que sea que estuviesen los jóvenes, no se escapan los dueños de la inconsciencia de tomar esas decisiones. De permitir ciertas actividades dentro del local. Exactamente. Y que entre más gente de la que había capacidad, sobre todo cuando no había puertas de emergencia, etcétera, etcétera. O sea que... esto para Suiza, un lugar en el planeta donde... Lo tienen todo controlado. Vamos, una navaja suiza es lo mecánicamente más perfecto que hay encima del planeta. Y que en Suiza haya ocurrido este desastre para muchísimas familias, pues tiene que ser para el país, a nivel simbólico, también muy difícil de asimilar. Entonces Folo destapa esa olla, que por más perfección que haya en el sistema suizo, todavía pasan estas cosas que no están completamente reguladas, que no están completamente inspeccionadas, porque yo me imagino que un lugar como esto debería tener inspecciones periódicas, donde... Sí, según las noticias, que tampoco sabemos si están contrastadas o no, hacía más de 6 años que no se pasaba una inspección. Exactamente. Entonces, se destapa un tema al cual le tenemos que prestar atención. Obviamente, estos además estaban con una amplia oposición de Júpiter, pero el tema es que cae prácticamente en la carta astral que yo levanté para la 1:30, que es cuando empezó el fuego, más o menos se cree, de esa noche de Año Nuevo, es decir, no la hora cero del 2026, ¿ok? Realmente pone a Júpiter en esa oposición a Marte, amplia, pero es una oposición a Marte y por ende a toda esa constelación que incluía Folo, el Sol y Venus, ¿no? Por más que haya 10, 12 grados de diferencia, cuando están angulares y uno de los planetas hace la oposición. Estoy mirando la carta ahora, si alguien quiere puede rápidamente, es muy fácil, astrologiaarquetípica.com, ahí encuentran el blog y dentro del blog está publicada la imagen de la carta del momento, del instante del desastre de Crans-Montana, con todos los elementos que vas a seguir nombrando, Cristina. Exactamente. Y sobre todo el hecho de que ahí se formaba esta como una T cuadrada, que todos los que siguen mis programas, nuestro programa, saben más o menos de qué va, no habla de unos planetas en oposición y luego de uno que hace ángulos rectos a los dos que forman parte de la oposición. Y aquí obviamente se formaba, no exactamente, pero ya camino a esa conjunción
Eris Quirón, que hacía la cuadratura a Júpiter y a Marte, ¿no? Entonces, luego podemos analizar e interpretar todo lo que queremos, pero la geometría está allí. Sí, eso es como siempre decimos, la matemática es la matemática. Exactamente. Y esto no es algo que alguien pueda manipular, no hay piezas como un puzzle que las quitas y las pones. No, o las soplo y desaparecen. No. Entonces, estas realidades ocurren y ocurre para la luna llena. Es decir, las 2 noches anteriores a que la luna se forme exacta llena son las 2 noches más potentes. Siempre en los aspectos, y esto para todos los estudiantes de astrología, el aspecto es más poderoso justo antes de hacerse exacto. Pensamos que las cosas van a ocurrir en el momento. En el momento, no. Ocurren normalmente antes, siempre hay una orbe pues, dependiendo qué planetas, pero puede haber una orbe de hasta 10 grados hasta que se forme un aspecto exacto. Pero obviamente aquí estaba envuelto un planeta personal como es Marte, y había 8 o 9 grados de orbe, por tanto se lo considera ya en aspecto, sobre todo porque es un aspecto que se llama aplicando, vale decir que va camino a hacerse. Y mira lo importante, como decías tú, Cristina, de esos ingredientes de la olla de Folo. Sí. Que esto, que podría haber ocurrido en cualquier parte del planeta, porque la afectación es para el todo, ocurre en Suiza. Sí. El mensaje. Y esto también tiene su punto. Cuando tú quieres saber por qué ocurre en un lugar en particular un evento, que en realidad está T cuadrada, y esta conjunción del Sol con Marte y Venus está para todo el planeta. Pero si cuando levantamos la carta para el lugar y el lugar, para la hora y el lugar de un lugar en particular, normalmente estos aspectos caen angularmente, es decir, coinciden con el medio cielo, el ascendente, el descendente o el bajo cielo, ¿no? Entonces, en este caso, el Sol y Venus estaban prácticamente ahí, en el bajo cielo, y ya formando parte de lo que podemos considerar esta oposición a Júpiter, ¿no? Entonces, la noche que sigue, que es cuando le ocurre a Maduro lo que le ocurrió, a Maduro que le ocurrió Trump. Lo que le ocurrió le cayó del cielo también. Exacto. Ahí sí que Júpiter aparece en la carta de Maduro, okay, en la carta de Maduro. Júpiter, él lo tiene exactamente su ascendente cuando pasa. En la víspera. Sí. Bueno, estos días, porque Júpiter no se mueve 1 grado por día. Está claro. Pero lo tiene en su ascendente. Y entonces, ¿cómo es posible que pase una cosa así cuando tenemos este benéfico, en teoría, según la astrología tradicional, este benéfico haciendo un aspecto tan tremendamente importante, ¿no? Y esta es una de las cualidades extraordinarias de Júpiter. Júpiter, que es realmente en la mitología griega Zeus, lleva el nombre del dios de los dioses, el todopoderoso. Es el que lucha contra su padre y los titanes y gana la batalla, ¿ok? La gana y se pone él de dios supremo del cielo, ¿ok? Del Olimpo, ¿no? Donde están todos estos. Entonces, ¿qué es eso psicológicamente? ¿Qué es Júpiter? Y ahí entra la astrología arquetípica, que es tu especialidad. Entra este simbolismo de decir, ¿qué significa Zeus? ¿No? ¿Qué significa este personaje? Porque Zeus, que lo amplía todo, lo exagera todo, en la mitología griega es tremendamente infiel, no tiene el más sentido de fidelidad hacia su mujer. Vive teniendo affairs con otras ninfas a las cuales normalmente las deja embarazadas. Tiene hijos por todos lados. De hecho, Ares, Marte y Afrodita, los dos se dicen que son hijos de Júpiter, ¿no? Las malas lenguas del Olimpo dicen. Las ¿no? malas lenguas, exactamente. Entonces se le atribuyen un montón de hijos, pero también como símbolo de que cada vez que abre una puerta deja una semilla Júpiter. Una semilla de qué es eso que se debe hacer para que esto que pasó no vuelva a pasar. Una advertencia es como detrás una de un trauma. Exactamente.
es la advertencia de decir, esto como estaba así no funcionaba. Entonces, para poder mejorarlo, esto tiene que caer. Claro, pero la caída es la tragedia. Bien, la caída, obviamente, en el caso de Maduro, tiene que ver con el hecho de que Plutón está pasando por tránsito por su Saturno. Pero claro, esto le pasa a todos los que nacieron en el 62, o sea que no es solamente a Maduro, porque Saturno estaba donde estaba al principio de Acuario, donde ahora se encuentra Plutón, ¿tú entiendes? Entonces, esa generación, los del 62, 63, están viviendo ese pasaje de Plutón por encima de ese Saturno natal, y que tiene que ver con... estos dos hablan de absoluto cambio. ¿Qué más cosas hay, antes de que profundices ahí, dentro de esta carta natal de Nicolás Maduro? Bueno, hay una cosa que obviamente estábamos viendo anteriormente. Sí que él tiene este lado bueno, diríamos, ¿no? ¿En serio? Sí. A ver, él ha nacido con Venus y Neptuno en una conjunción. Esto habla de un espíritu súper idealista, en Escorpio además, ¿no? Como una idea de poder también, el fantasear con el poder, pero lo tiene en un magnífico aspecto a Quirón y Júpiter natal. Vamos, tanto lo idealiza que en el tribunal ha dicho que él es el presidente de Venezuela y que no sabe qué hace ahí. Sí, bueno, está claro. Está secuestrado por la justicia. Está claro que Venus y Neptuno pueden dar esta fantasía y evitar de ver la realidad. Eso está claro. Pero lo tienen en un trígono a Júpiter en Piscis, que está particularmente fuerte porque Júpiter también rige Piscis. Esto, antes que se descubra Neptuno, siempre fue Júpiter el regente de Piscis. Luego, cuando vino Neptuno, nos dimos cuenta de que se correlacionaba más con Piscis Neptuno que Júpiter. Pero los dos son regentes de Piscis. Por tanto, cuando estos planetas caen como en su propio signo, digamos, se sienten más cómodos, actúan con más aplomo y más naturalidad, y le sacan la mejor parte. Entonces, esa vena esa es su conexión con el pueblo a través de su canal de televisión y sus... No, sin duda, pero también su verdadera compasión por el desgraciado, digamos, ¿no? El que está por debajo, el que... Él era camionero, no te olvides. Él desde dónde viene. Tengo mis dudas yo de la historia esta que han montado de sus orígenes, pero bueno, vamos a dejarlo ahí, que es lo que más se sabe. Bueno, ese era su trabajo, no lo define. Sus orígenes de juventud están en Cuba, detrás de un partido, detrás de unas siglas. Por eso te digo. Desde chiquitito estaba formado para ser lo que tenía que ser y representar lo que tenía que representar. Lo de camionero parece ser que se le ha añadido ahí José para darle Antonio, un desde toque. Pequeñito, eso no lo entiendo, explícamelo, a ver. Toda su juventud la pasó en Cuba, la pasó en La Habana. Ya, pero ¿cómo sabemos que él sabía lo que iba a hacer? ¿Tú sabes? No estoy diciendo que supiera, pero que estaba siendo educado dentro de un sistema que es como una burbuja. El resto del mundo no era importante, lo importante era la revolución y todo el sistema político en el que él ha nacido, del que él ha bebido, ha comido y se ha alimentado. No hay otra cosa en el mundo para él en su cabeza. No sé si eso se refleja en su carta o no se refleja en su carta. Yo no lo sé porque no lo conozco, pero sí sé que obviamente, vuelvo a decir, este aspecto, este trígono, si bien puede disparar su fantasía de sí mismo y de esta cosa del poder y de superioridad, pero también le da verdadera compasión ante el dolor ajeno. ¿Okay? Eso es lo que estoy diciendo. Verdadero. Es decir, esta idea que él tiene, donde él se posiciona de defender al nativo, al verdadero venezolano, al que, ¿sabes? A los pobres. Esto dentro de su sistema, en él, para él mismo también es auténtico, ¿entiendes? Que después, obviamente, él tiene Marte en Leo y quiere ser el rey del mambo. Claro. Y se ha convertido en el rey del mambo. Vamos, yo hasta donde sé, que soy un completo ignorante, era el presidente de un país donde la pobreza llega al 92% y los indigentes en Caracas llegan al 80 y tantos, según las últimas cifras. Y él era el presidente. ¿Dónde está su connivencia con el pobre? Obviamente, cuando entramos en la parte política,
Yo ahí no sé. Que si hay algo que no me interesa es la política, desde luego. Pero sí entiendo que en la política tú no actúas solo. No es como que cada político puede tomar su decisión y dentro de su carta no él puede ser influenciado por su entorno. No estoy defendiendo no, si esto no es un programa de política ni de análisis político, no, para nada. Ni de análisis de nada. Sí, lo que estamos es viendo cómo estaba al principio del año la bóveda celeste y de qué manera estas personas, que son los actores, estaban influenciadas por esos planetas. A ver, yo tengo una hora para el nacimiento de Maduro de 9 horas 3 minutos de la noche. ¿El día? Del día 23 de noviembre del 62. Uh-huh. Si esa es su fecha de nacimiento y bien, esa es la hora de nacimiento, entonces efectivamente él tiene la luna en la casa 4 junto con Venus y Neptuno en la casa 4. Uh-huh. Eso hace que él sea patriótico, que él defienda su tierra, que su tierra es donde él se siente que él viene de allí. ¿Sabe esta cosa patriótica de cuando la gente dice mi tierra, como si alguien fuese dueño de algún trozo del planeta? Nadie es dueño de ningún trozo del planeta, a no ser los inmobiliarios. No, tampoco, te lo aseguro. O sea que, pero hay gente que habla así, ¿no? Ese sentido. Mira, ni siquiera los egipcios, que pensaban que se lo iban a llevar todo al otro mundo y no se llevaron nunca nada, se lo robaron luego de las tumbas. No sabemos, como no sabemos toda no esa se llevaron nada, profundidad. No se llevan, está todo en los museos repartidos entre el Museo Británico sí, y egipcio. Eso sí que es cierto. Bueno, rescataron mucho ahora para este museo nuevo, sí, ¿no? Sí. Vamos a seguir con Maduro, que me interesa. Bueno, entonces, esa personalidad está afectada por una serie de planetas en el momento de su nacimiento, si este nacimiento es el correcto. Sí, es el correcto. Entonces, obviamente para mí una de las cosas que más salta a la vista, obviamente, él tiene esto que hablamos de T cuadrada. Uh-huh. Tiene esa T cuadrada donde el Sol con Mercurio hacen cuadratura a ese Júpiter con Quirón en Piscis, pero también, obviamente, a la gran conjunción Urano-Plutón en Virgo que hubo para todos vosotros los que nacisteis en los años 60. ¿Ok? Desde el 62 hasta cuando tú naciste, José Antonio, 68. Urano y Plutón estaban juntos en Virgo. ¿Ok? Ese fue una cosa extraordinariamente potente, generacional, obviamente, ¿no? Los planetas transpersonales marcan generaciones. ¿Okay? Sí, a mí me gusta pensar que soy de una buena cosecha, como el vino. Bueno, esa fue la cosecha que trajo la cosa Virgo, es decir, empezamos a prestarle más atención a la medicina alternativa, más a las dietas, más, o sea, el tema de la salud, la perfección del cuerpo, largarnos a los gimnasios, todo eso empezó realmente con vuestra generación, ¿no? Que es esta cosa Virgo y la obsesión con la perfección física, etcétera, etcétera. Pero también, obviamente, habla un Plutón en cuadratura al Sol, obviamente está afectado por esa energía plutoniana de querer poder, sin ningún lugar a dudas, y exagerado por Júpiter, ¿no? Entonces sí, él tiene digamos, de alguna manera, el maquillaje perfecto para ser una persona que desesperadamente busca poder y que no lo va a querer largar tan fácilmente. Y nosotros, dentro de, si esta es su carta natal, si tenemos los datos correctos, dentro de esa bóveda celeste, en el día 3 de enero de 2026, que tú has estado estudiando y que le has dedicado los últimos 10 días, que son los primeros de este año 26, ¿dónde aparece el otro personaje que está también regido por otro planeta, que es el señor Trump, que se descolgó de los helicópteros en mitad de la madrugada y que, tal cual como él lo definió, en una ejecución minuciosa, en una operación quirúrgica perfecta, cogieron a él, a su esposa, se los llevaron en el helicóptero, es decir, como una abducción de un ovni. Sí, pero como tú has dicho, parecía una operación perfecta. Demasiado, ¿no? Sí, Perfecto. Quirúrgica, prácticamente. Demasiado perfecto. A ver, obviamente todos estamos pasando las conjunciones que hay ahora, de las que hablé ya en detalle. Todos los episodios anteriores. Todos los episodios anteriores. Todos estamos viviendo la conjunción Saturno-Neptuno. Él, para él, si esta es la hora que él nació, cae en su casa 9. La casa 9 tiene que ver con la ley y tiene también que ver con el extranjero y con los extranjeros, ¿no? Repíteme esa parte. Entonces, que me interesa, por favor. Casa 9. Sí.
La casa 9 es la casa natural de Sagitario, es la casa que tiene que ver con nuestras creencias. Es decir, todas las casas, todas. Él tiene a Eris en la casa 9. ¿Perdona? Tiene a Eris en la casa 9. Sí, porque le cae en Aries, sí. El tema de la casa 9 es como todas las casas, repito, es tiene multidimensional. ¿Okay? Si bien, por ejemplo, como siempre hablo yo, que hay angularidades, sabemos que la casa 3 está opuesta a la casa 9, la casa 3 se habla que es la casa de los estudios primarios, entonces la casa 9 es los estudios superiores, que serían la universidad. Eso en lo concreto. Pero si miramos más profundamente la casa 3, que habla de juntar información de todo tipo sin necesariamente entender cuál es la mía, la casa 9 es la que dice de todo esto que aprendí en la casa 3, ¿cuál es mi verdad? ¿Cuál es mi major? ¿No? Como se dice cuando vas a la universidad, ¿cuál va a ser mi tesis de todo eso que yo aprendí académicamente? Uh-huh. Entonces ese proceso de gestionar cuál es lo mío, no repetir como un loro simplemente todo lo que me enseñaron mis maestros. De todo eso que aprendí con todos estos maestros en mi vida, cómo he procesado yo esa cosa, ¿no? Eso tiene que ver con la casa 9 también. Entonces tiene que ver con la religión, porque también tiene que ver con nuestras creencias, las creencias que nos han inculcado y las mías propias, las conclusiones que yo saco, aparte de las que me inculcó mi sociedad. Entonces, y tiene que ver también con los viajes, con las otras culturas, con el aprender, con el ir más allá. Entonces, eso es Júpiter. Júpiter expande, abre horizontes, abre puertas, abre ventanales para que tú mires lo que hay más allá del barrio, más allá de tu entorno, de tu pueblo, de tu aldea mental. ¿Qué más hay? ¿Y cómo me puedo beneficiar de todo eso que aprendo por verlo diferente, ¿no? Todo eso es un proceso casa 9. Pues a este señor le llega el juez, Saturno, con Neptuno, le llega desde afuera, desde el exterior, ¿okay? Con toda la potencia, y lo van a juzgar en una corte extranjera. Le llega desde Estados Unidos. Desde Estados Unidos y se en lo una llevan, operación quirúrgica perfecta, sí. Se lo llevan en un helicóptero. Y va a ser juzgado en una corte extranjera. No me puedo imaginar algo más casa 9 que todo eso, ¿no? O sea, entonces, tú hasta el día de hoy, si tú recuerdas a nivel histórico, pues estamos ahora en un proceso, en una conjunción que hacía 36 años, que no se repetía, evidentemente esta conjunción es en Aries. En 1989 cae el muro de Berlín. Cuando ocurría en Capricornio. Eso es. Y aquí empezamos esta conjunción en el año 2026 con la extracción de un presidente de un gobierno de un país como Venezuela, que es abducido por los americanos, no por los extraterrestres, y metido directamente en la Corte Penal de Nueva York. Pero hay algo más interesantísimo. Y es que Urano, que ha retrocedido a Tauro y ahora va a volver a arrancar. ¿Está en retrógrado? Sí, va a ir a Géminis luego otra vez. Ya entró en Géminis, pero ahora se ha vuelto por última vez. Ya en abril, creo que entra definitivamente en Géminis, pero ha estado paseándose, por así decirlo, por tránsito encima de ¿qué es esto que dice aquí José Antonio? Nessus, exactamente. Ese es el otro centauro. ¿Tú te acuerdas la historia de Nessus? No, de ese no me acuerdo, recuérdamela, por favor. Nessus es el otro centauro del cual tenemos estas historias, ¿ok? Es el que se carga indirectamente pero conscientemente a Hércules, el héroe. Nessus es quien se carga al héroe. Y mientras Urano, que es en cierta forma Trump, porque Trump nació con el Sol en conjunción a Urano, ¿okay? Y al nodo norte, porque nació en un eclipse total de luna, Trump. O sea que él va de uraniano rompiendo con las instituciones, es lo que está haciendo, el disruptor mayor, ¿no? Yendo en contra de todo el status quo.
en teoría. Entonces viene Urano, que en cierta forma es Trump, y pasa por encima de Nessus y se carga un héroe. ¿Okay? Activa a Nessus. Es un poco porque el tema el Trump es un poco lo que había hecho Putin antes, ¿no? En Ucrania puso toda su armada y decía, no, yo no voy a invadir, pero fue trayendo de a poco y todos mirábamos. Estamos solo jugando los barquitos, sí, no os preocupéis. Exactamente, estamos haciendo prácticas, ¿no? Bueno, hizo lo mismo, fue llevando, diciendo, solo para parar los barcos que traen drogas, bla, 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 bla. Y finalmente era para quitarlo a él. Bueno, en este caso Trump ha sido muchísimo, no estoy defendiendo al personaje, más claro que Putin. Trump tenía un objetivo y ahora se materializa con la última reunión con las principales petroleras a nivel internacional y él quiere negocio. Entonces, para hacer negocio tenía que descabezar. Solo que la simbología, como tú muy bien explicas, no es que quitas a un presidente de un gobierno como Venezuela, es que estás eliminando al rey de un tablero de ajedrez, exacto, en el que también están en juego Rusia, porque es un protectorado de Venezuela, Cuba y la China también. Y China. Exacto. Entonces estamos entre los tres bloques de Exacto. poder o de lucha de poder en esta conjunción en la que entramos. Es tremendo que estos terribles hombres, estos terribles viejos, que no pueden soltar su locura del poder y no les importa nada, obviamente, como son el Putin, el Netanyahu. Deberíamos hacer un programa solo de los locos del poder, sí, que se llamara así, los locos del poder. Es que estos tíos son... Y son 8, sí, no son más. O menos. No son 8. Es como... 8 o 9. A ver, nómbrame cuáles son los otros. Pues mira, empezamos por el más chiquitín, Kim Jong-un. Ajá. Luego seguimos por Netanyahu. Sí. Luego vamos a poner también al presidente de los ayatolás, iraní. Ah, sí, claro. 3. Vamos a poner a Putin, 4. Vamos a poner a Xi Jinping, 5. Vamos a poner a Trump, 6. Vamos a poner, no sé, ponte a alguien de Europa. No sé, ¿a quién se te ocurre? Da igual. A Europa como tal. Como es un ente así... No hay de esos. No hay ninguno que lo represente. No. ¿Tenemos a alguien más en algún otro país? En Europa, en este momento por lo menos. África, los hubo antes. En África, ¿tenemos a alguien? No lo sé. ¿Tenemos a alguien en África? ¿Tenemos a alguien más en Sudamérica? ¿Tenemos, Es que es un poco... Vamos a poner que son 6, entre 6 y 8. Sí. Da igual. ¿No? Pero son los locos los que no quieren soltar de alguna manera su status quo. Va más allá que solo el poder, es soltar una mentalidad, una forma de vida donde había este poder supremo y el resto del planeta eran esclavos de ellos. Y por supuesto que en Asia se ha vivido mucho eso durante muchas dinastías, ¿no? Donde mandaba el rey y el resto eran todos esclavos. Sí, además eso se hereda y no se discute. Por tanto, sí, es el... Yo, de todas maneras, lo veo como el final de estos personajes que están pegando las últimas patadillas porque se acaba. Ya, ¿no? pasa que cada patada de esta gente destroza medio Pero están todos alrededor planeta. De los 80, o sea que no sé si les queda mucho. Bueno, en una última reunión que tuvieron estos países asiáticos que querían vivir hasta los 150 años. No sé si alguien estará trabajando ya para meterles una vacuna y que aguanten más. Cualquiera sabe. Volvemos a Nexus, a la carta de natal de Nicolásín. Nicolásín es su hijo, de Nicolás Maduro. Esta representación que tú acabas de definir también, desde el exterior vienen y se llevan al rey de ese tablero de ajedrez. Sí. Pero eso no es lo único. El simbolismo va mucho más allá. ¿Qué hay detrás de esta extracción? ¿Qué hay detrás de este movimiento? A ver, en realidad hay algo de venganza. El tema de Nessus era la venganza en contra de Hércules porque habían abierto el vino que le correspondía a todos. Aquí, obviamente, sin ningún lugar a dudas, el simbolismo
el Trump piensa que ese petróleo de Venezuela es de todo el hemisferio occidental, como él llama, y él dice, este es nuestro hemisferio, ¿no? Como diciendo, entonces, claro, el aceite, que podría ser el vino de todos los el líquido es mío. Sí, es mío. Bueno, es nuestro, él dice nuestro. Es mío y yo lo voy a vender a los demás. Sí. Voy a hacer negocio. Pero él dice es para todos, no solo para Venezuela. Sí, pero lo vendo. ¿No? Sí. No lo regalo. Claro. Quiero decir, es para todos, pero si lo vendo yo. Si lo vende otro, no es para todos. Es tremendo. Pero bueno, la única diferencia, supongo, entre lo que hacían estos antes, que ocultaban todo, es que Trump no oculta nada. No, no. Este lo larga todo, lo dice no tiene tal filtro. Cual es. No tiene filtro alguno. Por tanto, pero sin embargo, en Estados Unidos en este momento y en varios estados de esos Estados Unidos, esta gran noticia o este principio de año, este totum revolutum que se ha publicado en prácticamente todo el planeta, está tapando una realidad de la que también hemos hablado muchísimo en nuestros programas, en nuestros episodios, que es la inmigración, que es la persecución, que es la criminalización de personas que no han hecho nunca daño a nadie y están siendo expatriadas, exportadas, desnaturalizadas. Ahora y en este caso concreto, como tenemos la noticia también, no sé en qué estado ha sido, porque no tengo ahora no sé si era Minneapolis, la información, pero en cualquier caso, volvemos otra vez a esa bóveda celeste. ¿Cómo se están alineando estos planetas para que ocurran estas cosas? ¿O que ocurran estas cosas es inevitable porque estos planetas les tocaba alinearse? No lo sé, José Antonio. Esa pregunta no la puedo contestar. Yo pienso que la forma de verlo es que qué coincidencia que cuando pasan estas conjunciones, mira lo que está pasando aquí abajo. Ahora, si eso causa esto, ya esa pregunta es demasiado... no se puede contestar realmente, pero sí coincide que esa geometría de alguna manera se refleja en lo que está pasando en este momento. Está claro que lo que pasó en este principio de año ocurrió para una luna llena en Cáncer, donde Júpiter está en Cáncer. Venimos diciendo que Júpiter en Cáncer iba a sacar a la gente a la calle y ha estado ocurriendo eso. Así está Irán, como sabemos en este momento. Júpiter, que es... Porque una de las cosas, la parte buena de Júpiter, digamos, es que es justo. Júpiter pregona justicia, integridad. Entonces él maritalmente no lo es. Es decir, él es un esposo infiel, que habla de su parte más humana de Júpiter, ¿no? Pero él como Dios del Olimpo es un Dios tremendamente justo, y el que las hace las paga, no por venganza, no va por venganza, va por establecer integridad y decencia y justicia. Entonces, el tema yo creo que tiene que ver un poco con que es un momento donde antes de que estos personajes caigan, que para mí... A ver, este hecho de esta conjunción Saturno-Neptuno a 0 grado de Aries es, sin ningún lugar a dudas, el inicio en la vida de todos los que estamos vivos hoy sobre el planeta, en algún aspecto de nuestras vidas. Para muchos significa el final de algo, para muchos significa despedirse con la muerte de alguien, para un final, ¿no? Porque todo esto está exacerbado, obviamente, por ese Plutón que ha cambiado de signo también. Pero no debemos olvidar, y esta es una cosa importantísima para mí de que recordéis todos los que me escucháis, que este año 2026 está cargado de aspectos que llamamos positivos en la astrología, que no se dan, por ejemplo, el trígono entre Urano y Plutón, que se va a dar en signos de aire. No hay un trígono entre estos dos planetas, un ángulo de 120 grados desde el principio del siglo pasado. Entonces, no son cosas que ocurren cada año ni cada día, no son ciclos pequeños, son ciclos tremendamente potentes, generacionales, que ocurren una vez cada siglo. Entonces, ahora van a ocurrir muchos de estos. Hay un magnífico sextil entre Saturno y Neptuno con Urano también,
Entonces, hay muchos aspectos que hablan de que algo se arregla, que no va a ser todo un desastre, pero para que algo se arregle y pensemos que se tiene que arreglar, tiene que estar roto. Si no, ni pensaríamos en arreglar algo, ¿verdad? Entonces, lo que está roto se va a romper. Pero para que arreglemos, para que podamos corregir e iniciar una nueva modalidad. Esto que inicia Saturno con Neptuno a 0 grado de Aries, no va a ocurrir todo en el año 2020, 26. Va a ocurrir, es el principio, es algo que va a ir ocurriendo en muchas décadas a partir de ahora, esto que se inicia ahora en este año. Antes de que Roberto le dé al botón, porque tiene preparada una canción que le has pedido tú, ¿hay algún dato más de si estos son los datos de nacimiento de Nicolás Maduro que sea interesante transmitir o compartir con nuestros oyentes, con nuestros seguidores y con estos que les ponen en el botón me gusta? Que hay muchos que dicen me gusta pero no son suscriptores. Bueno, sí, hay algo extraordinario y es que Quirón, obviamente en su conjunción con Eris, están haciendo una oposición exacta a la luna en Libra de Maduro, y supongo que esto es un verdadero palo para él en el sentido de quizás justificar el colonialismo del hombre blanco norteamericano por encima del latinoamericano, ¿sabes? Que es como una idiosincrasia que ha existido siempre. Sí, eso está en vena, está en el ADN. Exactamente. El sentirse menos que estos papagayos, ¿no? Entonces es como una historia que no termina de concluir, ¿no? Y encima se aparecen estos personajes como el Trump, que en cierta forma justifican. El Trump obviamente considera al resto de Latinoamérica inferiores a él o a ellos o a no sé qué es lo que... Entonces se repite esta cosa Eris, ¿no? La persona que se siente que no está invitada a la gran fiesta, que no está invitada a comerse la tarta, solo puede mirar la tarta desde lejos pero no comérsela, ¿no? Entonces esto tiene mucho que ver con Eris y esta cosa que está haciendo Eris al estar alineada con Quirón. Espera, que está levantando la mano alguien que quiere preguntarte que si Maduro va a estar mucho tiempo en prisión o poco tiempo. Eso no lo sé. Sabemos. ¿Su mujer va a estar con él? No tengo Tampoco. ni idea. Pues lo siento. Más preguntas en la sala, alguien que levante más la mano, alguien que quiera preguntar algo más. Eso sí que no lo sé. Que esto significa para Maduro un palo importante. Según cómo tiene su situación de carta natal, puede ser utilizado durante bastante tiempo por los Estados Unidos para sacarlo de vez en cuando y utilizarlo como marioneta para dar ejemplo o para mostrar al mundo y decir, a ver, si alguien tiene algún problema, aquí tenemos a este señor que está todavía en la cárcel, que estamos pendientes de juicio, que si queréis pasar por aquí, que me vayáis avisando, que yo voy con los helicópteros. A ver, hay algo importante a nivel astrológico, y es que los nodos lunares, que en este momento siguen viajando por Piscis Virgo, obviamente, y los nodos lunares se mueven en el sentido de las agujas del reloj, vale decir, al revés que los planetas. Los planetas se mueven en contra. Van camino a activar esa oposición que él tiene entre esa conjunción Júpiter-Quirón en Piscis, opuesto a ese Urano-Plutón, Ceres, tiene a todas ahí, a Juno, a Vesta, todo en Virgo, y obviamente activando su Sol. Urano, fíjate que Urano opone su Sol, y mira lo que lo pasa, ¿no? Esta historia de lo imprevisto que trae Urano, ¿no? Este sí que fue el imprevisto de su vida. Y obviamente esto no solo cambia completamente su forma de ser, sino que va a meter el dedo, los nodos le van a meter el dedo en las heridas más profundas de Maduro. Quizás justificar su victimación ante el imperialista que destroza, ¿sabes? Es como un... Veremos qué hace Maduro, me pregunto ahora en este momento en una celda, ¿no? Pues pocas cosas puede hacer.
Ya, no, es que como no sabemos... Sobre todo que estará echando muchísimo de menos el micrófono. Sí. ¿No? No sabemos los que están con él, qué negociaciones, pero ahí esto es otra cosa que ya... No, ni nos enteraremos tampoco, nunca. Bueno, vamos a hacer... Roberto nos dice que por favor... esta canción... Sí, que está un poco ¿puedo decir algo de está la maduro canción? de Maduro. Bien. ¿Sabes? Roberto me ha dicho desde que regresó de vacaciones que se quedó, por eso hemos tardado una semana en aparecer, se quedó pillado en el aeropuerto de Charles de Gaulle en Francia, viniendo de sus vacaciones de Navidad, y ha llegado tarde, ha llegado bien, ha llegado enamorado, viene con unos colores en los ojitos fantásticos y maravillosos, pero ha llegado una semana tarde, pero es que no pasa nada. Entonces está pendiente de darle al botón con la canción que le has dicho que ponga. Ya, quiero aclarar que nunca me ha gustado esta canción, lo siento por los que la aman, pero esta versión me encanta. Bueno, pues a disfrutarla. Bésame mucho. Cette chanson d'autrefois, je la chante pour toi. Bésame, bésame mucho. Comme une histoire d'amour qui ne finirait pas. Bésame, bésame mucho. Si dans un autre pays, ça veut dire embrasse-moi. Bésame, bésame mucho. Toute ma vie, je voudrais la chanter avec toi. On l'a chantée dans les rues, sous des ciels inconnus, et dans toute la France. On la croyait oubliée, et pour mieux nous aimer, voilà qu'elle recommence. Bésame, bésame mucho. Cette chanson d'autrefois, je la chante pour toi. Bésame, bésame mucho. Comme une histoire d'amour qui ne finirait pas. Ah oui. Demande à l'amour ni serment de toujours, ni décor fantastique. Pour nous aimer, il nous faut simplement quelques mots qui vont sur la musique. Bésame, bésame mucho. Si dans un autre pays, ça veut dire embrasse-moi. Bésame, bésame mucho.
¿Tú te acuerdas cuando yo desde el control en la radio te levantaba la mano para indicarte que se abrían los micrófonos y que entrábamos de nuevo en directo? Sí. Pues ahora entramos de nuevo, pero no es directo, pero es como si lo fuera. Sí, ¿no? sí. Que hay muchas personas de nuestros seguidores que preguntan, oye, ¿y vosotros desde cuándo os conocéis? ¿Por qué tenéis esta confianza? Lo que dije al principio, exacto. Bueno, lo hemos contado en alguna ocasión, ¿no? Cómo nos conocimos tú y yo, ¿o no? ¿Lo hemos contado? ¿Lo hemos contado? Se acabó la canción. Esta canción de Chantal Chamberlain, esta versión en concreto, sí te gusta. ¿Por qué? Sí, no sé. No sé, pero me gusta cómo lo canta ella. Así, tal cual. Sí. Bueno, que te estaba diciendo que alguna vez hemos contado nuestra historia antes de continuar con el episodio. Pues, si quieres la contamos brevemente, antes de que yo te haga algunas preguntas claves sobre lo que has escrito en tu blog. Adelante. Cristina y yo nos conocimos un día de hace muchísimos años, ya no lo saben ni los astros, cuando en un momento determinado este que os habla, que tenía la gran suerte y el honor de tener un micrófono en una emisora de radio muy conocida en el sur de España, dijo, quiero hacer un programa de astrología. Y alguien me indicó, yo conozco a una persona que es astróloga profesional, que estudió en Londres, que tiene un gabinete terapéutico y que además tiene un razonamiento arquetipal de la astrología. Y dije, quiero conocerla. Y desde entonces no hemos dejado de hacer programas. Así es, pero yo antes que te pase eso a ti, yo recién llegada a Marbella, que venía de vivir 10 años en Londres, en un coche que me había comprado, que nunca funcionó muy bien, ponía la radio y la única radio que salía era Onda Cero y por tanto tu voz. Y sí que me enamoré completamente de tu voz. Y cuando me llamaron para ir no fuiste tú, fui primero a la sección en inglés que se hacía a la tarde. Onda Cero Internacional. Exacto. OCI. Cuando me invitaron a ir a la radio, dije, mira, esta es la radio de esta voz que yo escucho. Y cuando nos presentaron dije yo, ella finalmente es Cristina, la astróloga. Exacto. Porque a quien yo le pregunté fue a los compañeros de Onda Cero Internacional. Exacto. Digo, ¿conocéis a alguien? Quiero hacer un espacio, pero no quiero hacer el horóscopo de la radio. Quiero hablar de astrología. Sí, exactamente. Quiero hablar de los astros, quiero hablar de los planetas, quiero hablar de eso que el ser humano ha mirado hacia arriba desde el principio de los tiempos, desde los babilónicos, desde antes de que se empezara a escribir toda la historia y desde antes de que se empezara a mentir sobre la historia. Quiero hablar de los cielos, quiero que alguien me hable y me interprete, por favor, los cielos. Yo entonces no sabía ni siquiera lo que era una carta astral. Claro, está, si no se estudia, por intuición y no tenía ni idea, gracias a ti, lo sé, de lo importante es que cada persona tenga su carta natal y por lo menos pueda consultar con una persona que está especializada cuál es la situación planetaria y de qué manera se están sucediendo los acontecimientos para que vea reflejado el cómo nos afecta todo esto. A ver, yo creo que más que nada, más que verlo como nos afecta, es entender la increíble dimensión de diferentes yo que existen en nuestro interior. En cada uno de nosotros. En cada uno de nosotros. No somos solo una cosa. ¿Y cuál es el que sale en cada momento de la escena, no? Exactamente. Como esto es lo que hacen los... así como en este momento a Maduro, como decíamos, Urano viene a oponer su sol por tránsito y se le aparece un uraniano y lo quita del poder. Lo succiona. Exactamente, realmente. Entonces, estas coincidencias son extraordinarias y supongo que si alguien tiene un poquito de curiosidad de sí mismo... Solo tiene que hacer una cosa, astrologiaarquetípica.com, hay una sección muy rápida que es consultas privadas y a partir de ahí contactas directamente con Cristina Ler. ¿Me dejas que te haga, para finalizar el episodio de hoy, algunas preguntas clave sobre tu publicado en el blog? Sí, encantada. Sí, mira, tú has escrito que 2026, ya que estamos al principio, no tiene inocencia cíclica. Sobre todo desde enero, desde ahora, con esta luna nueva en Capricornio y aspectos a Urano. Tú has escrito en tu blog que 2026, ahora aprovechando que empezamos, no tiene inocencia cíclica. Sobre todo desde enero con la luna nueva en Capricornio y aspectos a Urano.
¿puedes por favor indicarnos qué significa para nosotros los mortales, arrancar así el año y cómo afecta a nuestra psicología profunda, esa junguiana de la que siempre hacemos referencia? Bueno, lo que no hay ninguna duda es de que empezamos con una luna llena, y mira lo que pasó para esta luna llena, yo no lo tengo que repetir. Sí hay un sentimiento muy grande de que cosas que se terminan y que se abren nuevos principios. Esto es lo cíclico, esto es lo que yo quería decir con que no hay una inocencia cíclica, porque creo que a muchísima gente, creo que la gran mayoría de mis clientas de astrología y de terapia están terminando ciclos importantísimos en sus vidas. Estoy atendiendo un montón de gente que se divorcia, que se separa, que profesiones que concluyen, que se transforman completamente. Es decir, hay un final prácticamente irreversible, lo que abre puertas a un nuevo principio, ¿no? Y ese principio está quizás marcado más que nada por esa conjunción Saturno-Neptuno. Pero me dices, hay una luna nueva que hace un trígono, efectivamente, exacto a Urano. Y esta luna nueva que envuelve la luna y el sol a 28 grados, casi 29 grados de Capricornio, es decir, el final de Capricornio. Y por detrás van Marte y Mercurio a 27 grados. Es decir, un grado y algo, ¿no? Nada, están todos, ¿te acuerdas que te mostré en sí, este hemos programa? Visto. Hay una aplicación que luego si quieres dices la dirección URL, donde puedes observar la posición planetaria en el momento en el que tú solicites. Exacto, entonces ahí se ve claramente esta alineación de Mercurio, Marte, Venus, el Sol, la Luna y Plutón, ¿ok? Y Plutón. Entonces ahora se junta todo entre 27 grados de Capricornio y 3 grados de Acuario. En ese están todos estos planetas, una alineación increíble. Uh-huh. Al final de Capricornio, ¿okay? Esto habla del final de figuras, de gobiernos, de instituciones, de situaciones con las instituciones, etcétera, etcétera, ¿no? Si hablamos del cada día, por ejemplo, ¿qué haces cómo pagas tus impuestos? ¿Cómo tienes arreglado esto? ¿Cómo hago cómo manejo mi relación con las instituciones? ¿Y cómo me creo una nueva persona respecto de esto? Entonces, este es un tema de muy candente en este momento, y esta luna nueva, recibiendo ese magnífico trígono de Urano, que como sabemos va acompañado de Sedna, pero es casi exacta ese trígono entre Urano, Sol y Luna, que vamos a hablar en el próximo episodio de esto, por eso es que no quiero adelantar. Pero empezamos una luna nueva que marca el final de la cosa capricorniana. Entonces, para los que sabéis un poquito de astrología, si queréis me podéis escribir luego en los comentarios y decir qué pensáis vosotros que se trae este principio del año cuando hay todos estos planetas juntos al final de Capricornio. Siguiente pregunta. También en tu blog, en astrologiaarquetípica.com, dices que Júpiter entrará en Leo y formará una oposición a Plutón en Acuario, conectando 2020 con 2026. ¿Qué hemos ganado y qué hemos perdido desde ese ciclo del COVID que ahora culmina? Esta pregunta, expláyate, porque nos la han hecho muchísimos seguidores y la tenemos preparada. Ok, esto es tan importante. Llevamos medio año, un poco más de medio año, con Júpiter en Cáncer. Y mira lo que ha pasado. Cáncer, el pueblo, Júpiter, el que amplía, mejora, te hace sentir de que es posible, si haces un esfuerzo, de que las cosas ocurran bien. La gente se ha tirado a la calle. No nos olvidemos que cuando entró Júpiter tuvimos esas no king
demostraciones en los Estados Unidos, hemos tenido demostraciones en Indonesia, en Corea del Sur, ahora están en Irán, protestando en contra, en Irán ahora, ¿no? En ciertos estados de Estados Unidos contra las políticas del gobierno. Exacto. Entonces empezaremos en Europa también, ya tenemos algunos movimientos de los agricultores en contra de los acuerdos con Mercosur, con la alianza que quieren hacer Europa con Latinoamérica en cuanto a productos de alimentación. Sí, es decir, yo creo que la gente, el pueblo, se larga a las calles porque quieren mejorar su situación. No me puedo imaginar algo más Júpiter en Cáncer que eso. Cuando esto ocurrió hace 12 años, también tuvimos muchísimas demostraciones, porque Júpiter lleva 12 años para darle la vuelta al Sol, por tanto, hace 12 años estaba en Cáncer. Y fíjate que cuando aquel avión 370 en Indonesia se desapareció y parece que se lo llevaron los alienígenas, porque nunca se encontró. Se encontraron algunos restos de avión, pero nunca se comprobó si eran realmente de ese avión o no. Pues eso ocurrió con Júpiter en Cáncer. Ahora que vuelve Júpiter Cáncer, se reabre la investigación de ese vuelo, ¿ok? Entonces vamos a ver, una vez más, vamos a buscar qué fue lo que pasó allí, ¿no? Y entonces Júpiter va a entrar, efectivamente, el último día de junio, Júpiter entra en Leo. A los pocos días va a ser la oposición exacta a Plutón. Júpiter en Leo se trae otra cosa. Leo es acerca de encontrar quién realmente eres. En Cánceres yo soy parte de esta tribu. Salgo en grupo con mi tribu a reclamar, ¿ok? En cuanto entre en Leo, empieza otra cosa que tiene que ver con encontrar, defender, pulir quién realmente soy. No aquel que está condicionado por la tribu, por la nación, por la religión, por el país, por la familia. No. A pesar de eso, ¿quién soy yo? Dice Leo. Entonces Júpiter en Leo va a inspirar a la gente, a todos nosotros, a que realmente no hay un coraje más grande en el ser humano. Para mí, el ser humano más valiente de todos es el que se anima a ser quien es, realmente. No el que cumple con el mandato social o familiar y es lo que se espera que uno sea. El poder ser quien realmente somos, si es que logramos conocernos lo suficiente para poder entender qué es lo que quiero, quién soy yo, eso lo va a engrandecer ese pasaje de un año entero de Júpiter en Leo. Entonces, si soy un artista, por ejemplo, vale, yo aprendo, copio, me formo con esto y con aquel maestro y este maestro, pero de todo eso, ¿quién soy yo? ¿Qué es lo que yo y mi creatividad tiene que ofrecer al otro? Entonces esperemos que eso, a nivel político, si quieres, inspire a poder ser auténticos, a poder ser quien realmente somos. Obviamente, la parte más oscura de Júpiter en Leo es creerse el rey del mambo y demandar atención cuando uno no tiene con qué, más que pegando gritos, ¿no? Pero Leo habla del verdadero talento, de esa verdadera cosa que te hace único, que no hay otra persona en este planeta que tenga eso que tú tienes. ¿Ok? A mí me ha quedado muy claro. Bien, pues... Otra persona que levanta en la tercera fila, en la segunda butaca, y dice, pregúntale a Cristina sobre la espiritualidad que nos pide 2026, esa espiritualidad práctica, donde la compasión se vuelva estructural y la verdad interior se sustituya por autoridad externa. ¿Cómo se vive eso en el día a día? Bueno, esta chica se ha leído tu blog. Esto es un poquito esto que estoy diciendo de Júpiter en Leo. Júpiter en Leo va a ayudar a que uno busque en su interior qué es eso que yo quiero desarrollar, qué es espiritualidad para mí. Entonces, en el día a día, el descubrir qué significa esa palabra espiritualidad para mí,
No lo que he leído en un libro o escuchado en WhatsApp o en TikTok. Para mí, ¿qué significa ser un ser espiritual? ¿Cómo conecto con mi alma a través de la práctica que yo haga? La práctica puede ser la danza, por ejemplo, ¿no? O salir a correr. Eso puede ser, si te va a llevar a conectar con tu alma, entonces es una práctica espiritual. Me da igual lo que hagas. Ya. Bueno, decía Freud, creo que era Freud, que lo más difícil que hay para un ser humano es conocerse a sí mismo. Exactamente. Y lo más fácil es hablar de los demás. Sí. Es decir, hay muchísima gente que vive su vida entera sin saber quiénes eran, ni qué les gustaba, ¿entiendes? Entonces, la labor más espiritual que podamos hacer a partir de 2026, no solo durante 2026, Ya. Empezando. es tener el coraje de mirarnos y averiguar quién somos. Y esta es mía, ¿vale? Esta es mía la pregunta, si me permites. Ya has visto que yo he hablado muy poco. Justito. O sea, podéis decir en comentarios, muy bien, chaval, has aprendido. Muy bien, sigue así. Me lo podéis poner en los comentarios. Tenemos que dar la bienvenida a muchos nuevos seguidores que además participan en los comentarios. Eso está muy bien porque eso nos ayuda, aunque no respondamos. Sí, por favor, hacerlo siempre. Aunque no respondamos con la rapidez que nos gustaría, pero a medida que podamos iremos respondiendo. Pero es importante que sepamos el feedback, que sepamos cómo llegamos a vosotros, qué es lo que nos demandáis. Pero esta pregunta, casi para terminar, que esta es mía. Para quienes estamos aquí, al otro lado de la astrología, aprendiendo, y que estamos todavía caminando por la incertidumbre, dentro de mi ignorancia, ¿cuál es el mensaje de esperanza o dirección concreta que nos das para sostenernos durante este inevitable tránsito y que pueda servirnos de tomate para cerrar el episodio de hoy? El tomate es que, ya voy a hablar en el próximo episodio más en detalle, no tenemos que olvidarnos que los planetas no siempre están haciendo aspectos difíciles que nos causan dolor y cambios que nos duelen. No, hay momentos como este año tiene muchos aspectos positivos, que en muchos aspectos de nuestra vida las cosas van a fluir y van a fluir casi seguro como queremos que fluyan. Así, tal cual. Tal cual. ¿Pero hay alguna herramienta, algún truco, algún apóyate aquí? Sí, sí, por supuesto. La herramienta más fabulosa es aceptar que nada se queda igual, nunca. Eso ya lo dijo Heráclito, año 435 a.C. Ahora lo está diciendo lo Cristina único constante, o sea, en astrología, música y tomate. La única constante es el perpetuo cambio. Exacto. Querida Cris, espero que el tránsito durante este 2026 sea tan maravilloso, gratificante y estimulante como lo han sido todas estas décadas, ¿de acuerdo? Estamos, te recuerdo, en la tercera temporada de Astrología, Música y Tomate. Y continuamos. Si los patrocinadores, no tenemos ninguno en este momento, digo por si alguien quiere patrocinar el programa, quieren. Y si nuestros seguidores le dan al me gusta, que parece que esto hay que decirlo, ¿no? Yo pensaba que no había que recordarlo, pues hay que recordarlo. Pero lo más importante es que os suscribáis, porque si no estáis suscritos no os vais a enterar del siguiente episodio, ni de su contenido, ni de la importancia que tiene. Los algoritmos es como que no funcionan tan bien si no te suscribes, pero sobre todo porque es gratis. ¿Ah, sí? ¿Sigue siendo gratis? Sigue siendo gratis. En 2026 suscribirse a Astrología, Música y Tomate es gratis. Y a mi blog también. ¿Y es gratis? Gratis. ¿Podemos leer todo lo que nos escribes? Absolutamente. ¿Dónde? En astrologiaarquetípica.com. Todo gratis. Ya. Pues hasta el próximo episodio, querida. Hasta el próximo. Ya, corta, Roberto, que hemos terminado el episodio número 81 y te puedes ir al servicio o algo, que le quiero preguntar algo privado a Cristina.
No te importa. Roberto se ha ido directamente. Escúchame, Cris, ¿te ha dicho finalmente quién es la pareja que ha conocido en París? Ya sabes, José Antonio, que yo no hablo cosas privadas con Roberto. ¿Seguro? Segurísimo. Vamos. O sea, que no me voy a enterar, ¿no? No sé, pero viene completamente enamorado. Es que no lo sé. Bueno. Pregúntale. Vale, pues luego le pregunto. Hala, adiós.